Ayactapi en la comunidad ñakuti wayraguma llukshinakpanchi kay kallari hunkaygupi kunan punllagumi ñakutin ñukanchikpa kumbawakuna tanto Mashi Jimena como Samia Riparca kay parroquia Cristóbal Colón Cantón Montúfar karchi llaqtagumantami chaygumantami wayrakunata kaykunata ashaguta villachispa kapagrinchi paykunami kunan punllagu lluksirka chaykunata ashagutachi karchi puestukunapi riksingapa yalipashunchik kumbawkunawan. Cantón. La cámara de Espectacular, decíamos, nos va a hacer mucho frío, pero estamos abrigaditos aquí con el calor humano de quienes nos han recibido. Vamos a conversar en este momento con el señor Luis de la Cruz. Él es presidente del Consejo de Comunas de Montúfar, y al lado izquierdo está el señor Milton Carapaz, es vicepresidente binacional del pueblo Pasto. Binacional, estamos hablando de Colombia y Ecuador. En Colombia, en Nariño, el pueblo Pasto, ¿no? Y en Ecuador, en Carchi. Así que muchas gracias por abrirnos las puertas acá de la parroquia de Cristóbal Colón a Yactapi en comunidad. Es un noticiero que estamos visitando los territorios para conocer las necesidades, conocer los proyectos, visibilizar los territorios. Buenas tardes. Buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el pueblo Tusa de la gran nación de los Pastos, aquí asentados en la provincia del Carchi. Sí, nosotros representamos al Consejo de Comunas de Montúfar, que es una organización que nace por allá por el año 2000, en base a la necesidad de defender los intereses de las comunidades del sector rural ante las autoridades civiles, sea de todo tipo, provincial, parroquial, cantonal. Entonces, el Consejo de Comunas fue creado con ese fin, ¿no? De articular las necesidades de la población campesina y esas necesidades transmitirlas y exigirlas a las autoridades de turno. Este Consejo de Comunas, ¿qué es lo que ha conseguido hasta hoy para desarrollar este territorio? Bueno, se ha estado trabajando durante todos estos años en el trabajo organizativo, donde se ha levantado prácticamente los territorios de las 38 comunidades que tenemos afines a nuestra organización. Se ha hecho el levantamiento físico de todos estos territorios, donde está determinado prácticamente el tipo de suelo, el tipo de vegetación que existe, la flora, la fauna, los cultivos que se dan en cada zona, en cada piso climático, porque hay diferentes climas, unos más fríos, otros más cálidos. Entonces, de todo eso se ha encargado de hacer el levantamiento de esta información en años anteriores. Con eso ustedes pudieron planificar para recursos, necesidades acá. ¿Tienen agua potable, alcantarillado? Sí, justamente, por allá por el año 2012, 2014, se logró conseguir unos recursos de la Unión Europea que vinieron a fortalecer ese trabajo organizativo, y con esos recursos se logró apoyar a la mayor parte de juntas de agua potable de las diferentes comunidades y darles un mejoramiento a todos los sistemas, tratar de mejorar el sistema de vida, el nivel de vida de cada comunidad. Y se ha ido apoyando en diferentes formas, no solo el tema de agua potable, también temas productivos, en pequeños huertos familiares. A través de también se logró crear la feria solidaria que llamamos, y como logro del CCM también a nivel con los gobiernos seccionales, logramos que nos determinen un espacio en el mercado central, en la plaza central de ferias, donde tenemos un mini coliseo justamente para exponer todos los productos que salen de nuestras comunidades, que son totalmente orgánicos, se trabaja, cultivan las madrecitas, las amas de casa, y son en forma orgánica. Eso se vende directamente del productor al consumidor. Una delicia de productos, ¿no? Riquísimos, cuidando la Pachamama, cuidando la tierra. ¿Qué les hace falta a ustedes? ¿Qué necesidades acuciantes tienen aquí en este sector? Bueno, necesidades hay muchas, ¿no? Que obviamente habría que irlas canalizando a través de diferentes proyectos. Y en eso estamos, ¿no? Tratar de... Aquí uno de los mayores problemas es el tema del
el sistema productivo y el sistema de comercialización. Si bien... A ver, también si nos acompaña don Milton Carapaz, que como le anunciábamos al inicio, está a mi izquierda y a mi derecha está don Luis de la Cruz. Un ratito, nuestra compañera nos está dirigiendo. Estábamos conversando sobre las necesidades, don Luis. Sí, las necesidades son más de índole comercialización de productos, porque la mayor parte, por estar en una zona fronteriza, nos afecta mucho el contrabando, nos invaden productos de Colombia, sean productos agrícolas, granos, en cuanto a tubérculos. Entonces, a veces los precios no son los muy aceptables para el mercado de nuestros productores. Entonces, ese es un problema fundamental que tenemos aquí. Y a eso ha estado orientado también nuestra gestión, tratar de ver y articular de alguna forma cómo darle sustentabilidad a esos productos que salen del campo. Pues siempre es un poco difícil porque no se cuenta con los recursos necesarios para poder apoyar a nuestras comunidades y darles ese empuje que ellos necesitan. ¿Hay apoyo del gobierno central? ¿No hay apoyo del gobierno central acá en la parroquia Cristóbal Colón? Más que en la parroquia Cristóbal Colón, hablamos de la provincia del Carchi. Siempre ese problema de comercialización de productos ha sido bien difícil manejarlo por el tema del contrabando. Es tema agrícola, tema de productos industrializados. Sabemos que en Colombia la producción es mucho más barata, los costos de producción son mucho más bajos, entonces nos invaden con productos de allá y es bien difícil controlar el contrabando, ¿no? Siempre sabemos que pasan vehículos de todo tipo, desde los cigarrillos hasta los licores más finos pasan por contrabando, así mismo cuando decía los productos agrícolas, los productos elaborados. A veces se da el caso que la leche también pasan tanqueros a full. Entonces, y aquí las fábricas prefieren comprar a veces leche de 15, 20 centavos que viene de Colombia y obviamente ahí viene la baja de los costos aquí en la provincia y obviamente afecta al mercado local y nacional. Pero las autoridades, ¿qué han hecho? ¿Y ustedes cómo se han organizado para evitar este contrabando? Bueno, nosotros hemos hecho un montón de, pues, inclusive por allá por la levantamiento. La provincia del Carchi fue la que primera se levantó en una medida de hecho y estuvimos alrededor de 7 días en paro, justamente reclamando esos derechos, que aparentemente se los había conseguido, pero luego no fueron tan fructíferos para el sector del campesino, para los más necesitados, sino más bien fueron logros a nivel político de los gobernantes de turno. Entonces, siempre ha habido ese desequilibrio en que los beneficios vengan directamente a la población. Cerrado la frontera, cerrado el puente internacional de Fonochaca, ¿han tenido algún beneficio ustedes? Bueno, cerrada ese es el papel. La realidad, el comercio circula por diversas rutas ilegales o legales, pero pasan los productos, entonces claro, se encarecen un poco, pero en definitiva beneficios para la provincia, negado, no ha habido ningún tipo de beneficios. Más bien el trabajo de los campesinos ha sostenido a la población de la provincia, inclusive del resto del país, el trabajo agrícola, ¿no? El tema agrícola, porque como ustedes conocen, la provincia del Carchi era por excelencia, ¿no? Entonces, papas, habas, leche, entonces eso ha sido el sustento durante esta época de crisis. Pero de ahí decir que por cierre de frontera nos hayamos beneficiado, no hay tales resultados. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el señor Luis de la Cruz, es el presidente del Consejo de Comunas de Montúfar. Y ahora vamos a conversar con el señor Milton Carapaz, vicepresidente binacional del pueblo Pasto. Don Milton, buenas tardes, gracias por recibirnos en su territorio. Aquí estamos con un sol espectacular, con un vientecito abrigado que decíamos, es un frío terrible, nos decían allá en Carchi, en Tulcán, pero estamos bien. Muchas gracias, buenas tardes nuevamente. Sí, buenas tardes a ustedes. Bienvenidas a nuestro territorio. Cuando llegan a visitarnos, les decimos bienvenidos al territorio de los bailecones, nuestro territorio. Y que esta estadía pues sea de la mejor y un saludo muy especial a Paz Televisión, ¿no? Se los felicita pues por poner a vista del país temas que tal vez están un poquito escondidos, pero que son muy importantes, significativos, especialmente para este pueblo fronterizo, ¿no? Nosotros como pobladores de frontera sí necesitamos, y muchas gracias por visitarnos.
A ustedes gracias por invitarnos también. Bueno, la relación la tuvimos gracias a nuestro gran amigo que está tras cámaras, el Dervis Coloma, muchas gracias. El pueblo Pasto, ¿cómo está organizado el pueblo Pasto, don Milton? Bueno, nosotros llevamos un proceso de décadas. Primeramente, hemos logrado visibilizar el pueblo Pasto, lo que tiene que ver en este medio territorio de toda la integralidad de nuestro pueblo a nivel binacional. Hemos empezado a visibilizar, nos hemos reconocido, nos hemos autoidentificado, desde luego pues con cimientos en nuestra historia. Y gracias a la compañía de los pueblos y nacionalidades a nivel del país, logramos primeramente ingresar a Ecuarunari y segundo pues en un congreso en el año 2006 en la provincia del Cañar, todos las 14 nacionalidades y los 18 pueblos pues nos acogieron en su seno y desde ya tenemos esa fuerza, esa fortaleza. Empezó, digamos, como que a caminar por su del lado del río de acá del Ecuador, resguardos de acá del departamento de Nariño. Estamos debidamente organizados en base al Consejo de Comunas Campesinas del Cantón Montúfar. Esa organización, dentro de su trabajo, ha tomado como minga pues realizar este fortalecimiento identitario, por lo que nos quiero recorrer e iniciar este despertar de estos. Es muy grato comentarles y contarles de que, por decir de la comuna La Esperanza, en su denominación política y pública, se la denomina la comuna indígena La Esperanza, la comuna indígena de la libertad. Y en ese proceso nosotros estamos, ¿no? Debidamente organizados. Y creo que todos los eventos, todas las ceremonias, todos los encuentros, todo ese mingueo de palabra y de pensamiento que hemos hecho, yo creo que nos va llevando justamente a donde queríamos llegar. ¿A dónde, don? Primero, reconocernos nosotros como tales. Saber de que aquí, en este territorio, desde el lado de allá de Colombia, hasta acá, hasta el Chota, pues está este pueblo Pasto, ¿no? Y creo que todas las sociedades, digamos, de organización aquí a nivel de la provincia se identifican. Y es un acto bastante honroso, orgullosos de mencionar de que somos descendientes de este pueblo Pasto y nosotros acá hemos de continuar en este proceso. A los jóvenes, los niños y todos los compañeros y compañeras de esta provincia, pues creo que han acogido de muy buena manera. Así es que les decimos con mucho gusto, nosotros los Pastos y ustedes también. Muchas gracias a don Milton Carapaz. Escuchábamos cuando nos daban la bienvenida, decían, somos un solo pueblo, y justo dice, ustedes también, y nosotros somos un mismo pueblo, ¿no? Nos vamos a visitar, decían, a los compañeros del otro lado del río, porque son uno solo. ¿Cuál es esa relación con los pares de ustedes en Colombia y acá del Ecuador, Nariño y Carchi? Y también con las autoridades gubernamentales, el gobierno de Duque, el gobierno de Lazo. Bueno, nosotros comunicar, informar de que en el año 2006 tuvimos el primer encuentro de los pueblos. El primer encuentro, gracias a la visita que tuvimos de las autoridades indígenas de Colombia. Y habíamos planificado encontrarnos, ¿no? Y se lo hizo justamente en Aldana. Allá fue el encuentro, ese inicio de esa fraternidad y de la unidad de nuestro pueblo que estuvo dividido por ese pensamiento político, ¿no? Esa línea de frontera, esa línea imaginaria que nos colocaron porque curiosamente la hemos separado. Y esto yo creo de que no es una situación independiente. Respondemos a la cuestión política de cada territorio. Se menciona de Duque y se menciona de acá de nuestro compañero presidente Lazo. Ustedes saben que son dos regímenes que justamente pues atentatorios a esos derechos
nuestros que tenemos como pueblo, atentatorios a este derecho mayor. El derecho mayor es nuestra tierra. Ustedes saben que hablar de la tierra, hablar del territorio es hablar todo. ¿Qué ha habido de parte de los dos gobiernos? En este caso de Lazo y de Duque. ¿Qué ha pasado con el territorio Paz? Bueno, no exclusivamente de estos gobiernos, ¿no? Diríamos de todos los gobiernos en la vida republicana del país. Entendemos de que los pueblos de cierta manera han sido invisibilizados, de que no se les ha dado esa oportunidad como para desarrollarse como tales. Desconocernos tal vez en la medida de que no hay una respuesta adecuada a todo aquello que nosotros necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos no es exclusivamente pues, esas grandes infraestructuras de cemento. Nosotros hablamos otro idioma, nosotros tenemos otra propuesta. Y les decimos de que se nos respete nuestra forma de vida. ¿Y cuál es la forma de vida? Justamente, pues, mantener nuestras semillas, tener nuestras fuentes. Saben lo que significa hoy el tema de la minería, esa gran amenaza que vive Colombia, que vive Ecuador. Ustedes saben de todos esos problemas de carácter económico que tenemos que enfrentar. Lastimosamente, las planeaciones que se dan en todas las instituciones de desarrollo, llámese en juntas parroquiales, llámese en municipios o llámese prefecturías, ellos en sí pues van como que direccionando el desarrollo al pensamiento de ellos, ¿no? Pero ventajosamente creo que vamos tejiendo ya esa planificación donde estamos colocando, estamos incidiendo y diciéndoles de que los gobiernos específicamente pues den respuesta a nosotros. ¿Cómo no puede ser? A los dueños de la tierra. A los dueños de la tierra. ¿Cómo no podríamos tal vez hacer un pequeño paréntesis y mencionar de todo ese sufrimiento tan cruel que tuvo este pueblo colombiano en ese último levantamiento? ¿Cómo no podemos mencionar acá en el Ecuador, allá ese mes de octubre trágico, ¿no? Donde nuestros pueblos, donde nuestra gente, nuestros hermanos, nuestras hermanas, se dirigen al centro ante las autoridades para conversar, para dialogar y para decir de que nosotros sí tenemos derecho a esta existencia, de que nosotros somos parte de esta tierra y lo bueno, que no solamente pedimos beneficios para nuestro sector como indios, como campesinos, no, es un derecho que lo defendemos para todos. Hagamos referencia, por ejemplo, a nuestro oriente ecuatoriano, un oriente ecuatoriano que se encuentra amenazado por unas transnacionales que han transformado al planeta Tierra no como un espacio de vida, sino como un espacio de comercio, un espacio de rentabilidad, un espacio de negocio. Ese es el pensamiento occidental, pero en cambio nosotros decimos que no. Aquí los pastos a nivel de nuestra provincia, ¿qué decimos? Claro, trabajemos, defendamos, seamos todos guardianes de nuestros páramos, guardianes de nuestras fuentes de agua, seamos guardianes de nuestras semillas, seamos guardianes de nuestros jóvenes para poderlos encauzar y ofrecerles tal vez una educación propia, hacerlos más querendones a su comunidad, decirles de que este sistema organizativo que tenemos, decirles que todas esas aspiraciones, esos sueños, realmente serían lo mejor que nosotros planteamos y pedimos a quienes están gobernando a este país. No, miren cómo las palabras se emocionan, hay una emoción grande cuando escuchamos a los líderes comunitarios, la visibilización, y ese es el objetivo de APAC TV, medio de comunicación comunitario, dar a conocer al mundo de que existen pueblos y nacionalidades aquí, originarias en territorio, en el Ecuador, vecinos nomás con Colombia, pero es un solo territorio, ¿no? Nos vamos a estudios desde la parroquia Cristóbal Colón, en el cantón Montúfar, allá en Otavalo, Edison. Hermanos, desde Carchi, Arima Shiokuna, Vianajuparcanchi, Kai Pusa Mashiokunata, Paikunapas, Asauta Yakiokunata, y Maimata Charita, Oyanajuparcanchi, Kati Panchi, Ñukanchipa, Huillachi Ukunawan, Kai Otavalo, Yakta Gomanda.
El día de ayer, Kaina Punjago, mi su carrera de coches Niscago Tiaparca, Kai Comunidad San Clemente Ayushaktagupi, Kai Gunataga, Kai Koya Raimi, Niscago Kunapimi, Chasna Uta, Sauta, Viña Chispa, Canajuparca, Chasna Yata, Chay Cultimanda o reactivación económica en Chinachu, Chaygo Mandami Casna Gunatapa. Estas actividades Kati Pasunchi. Culturales, deportivas, están organizadas la directiva del Cabildo y las diferentes personas quienes están involucrados dentro de la comunidad. Es por reactivar la actividad económica en beneficio de todos los miembros de la comunidad y también para todos los aficionados a esta actividad deportiva. Y estamos hablando aproximadamente de unos 8 kilómetros de recorrido en donde los participantes van a tener esta oportunidad de competir, de demostrar estas habilidades y la creatividad para cada uno de ellos. Tenemos de las diferentes categorías que están inscritos, estamos hablando de 4 categorías precisamente, que es la fuerza libre, el prototipos, llantas de aire y llantas de madera. Estas son las 4 categorías que los participantes se han inscrito y están llegando de los diferentes rincones de nuestro país. Estamos hablando desde Tungurahua, Pichincha, de aquí de la provincia de Imbabura. Estamos hablando de algunos cantones de aquí, precisamente a la provincia que pertenecemos. Estamos hablando de Otavalo, Timampiro, Ibarra, estamos hablando de sus aledaños, Cotacachi, también en algunos sectores quienes han tenido esa oportunidad de venir y participar y disfrutar de esta gran competencia de coches de madera. Santiago Muñoz, buenas tardes desde Ollambarillo, Tababela. Estamos en el grupo de Ollambarillo Extremo, se llama nuestro team. Venimos a concursar acá ya el 4º año consecutivo, a dar lo mejor ahí en los coches. Una pista súper buena, bien difícil, muchas curvas. Tenemos que tener los nervios a tope y por ahí uno que otro inconveniente, algunos accidentados, pero nosotros gracias a Dios estamos ahí llegando. Chasnami Ricunajuparcanchi, imagínate kai San Clemente Jactapi, kai carrera de coches ta Shinanajuska, Chasnagup Sug Jakiu Kunapastiaparca, ama Yapa Jakiut, Kachun Yapanchika Kasna Kunapi. Nyakutin Katipanchi, Sug Vijachiugnao, kai Punjago, mi Kunan Punjago, mi Kaparcanchi, Mashi César Kotakachi, Paiwan mi Ashauta Rimanajuparcanchi, kai área protegida autónoma descentralizada Taita Imbaburamanda, Ñucanchipa Alpamanda, Ashauta Kamaspa Ricungapa, Ricupasunchi. Declarada como, bueno, el nombre oficial dado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es Área Protegida Autónoma Descentralizada Taita Imbabura. Y este es el resultado de varios años de trabajo de muchos técnicos, de muchas instituciones, el aporte de una u otra manera, en que el volcán Imbabura entre a formar parte de categorías de área protegida y finalmente se ha logrado esto. Es decir, es el resultado de un trabajo conjunto de varios técnicos, de instituciones en las cuales podemos mencionar en estos últimos tiempos, en estos últimos años, a los 3 municipios que en el año 2012, mediante ordenanza, crearon un área protegida municipal, es decir, entre los municipios de Otavalo, Antonio Ante e Ibarra. Y para que finalmente en diciembre del año 2018 se sume también la prefectura de Imbabura, con quienes firman un convenio y se da a luz, si cabe el término, para que nazca el consorcio para la gestión del área ecológica de conservación Taita Imbabura, de la cual forman estos 3 municipios y la prefectura de Imbabura. Y finalmente tenemos, bueno, en la actualidad tenemos el Código Orgánico de Ambiente, que es el documento clave para cuidar, en este caso, las nuevas áreas protegidas. Y eso se está detallando en el reglamento para aplicar el Código Orgánico de Ambiente, la cual ya tiene incluso sanciones. Usted recordará, Jimena, y con todos, la Constitución de nuestro país desde hace algunos años atrás ya otorga derechos también a la naturaleza, claro. Y cualquier persona que cometa algún tipo de infracción o atente contra la integridad de los recursos naturales puede estar sometida a las sanciones respectivas. Entonces, en este aspecto, consideramos que es un gran logro finalmente haber logrado esta declaratoria y finalmente se llegaron a proteger y declarar como área protegida un poco
Chasnami rikunamparkanchik imashinata paykunapas llankaspa samparka ñukanchikpa tayta imbaburapas ama llakikunapi ama rupaykunapi ama imautapas yangata muchurishpa ojipawakunayma minerakunakunapi tiapachun chasnawakunapi katipanchik ñukanchikpa yanapawkunawan espacio publicitario nipanchik paykunamantami kasnawakunataka llaktapi en la comunidad guta programa guta wayraguma lluchita ushanakpanchik katipanchik ñukanchikpa yanapaykunawan. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Un lugar tradicional le espera en Otavalo. El auténtico yamor de doña Yolanda Cabrera e hija. Aquí encuentre el sabor de la comida típica, acompañada del néctar de los dioses, el yamor. Venga, disfrute con su familia en la calle Esteves, Mora y Sucre, esquina. Pedidos al 098 54 32 78 5. Te esperamos. Chasnami rikunakparkanchik ñukanchikpa yanapawkunata paykukunamantami kay llaktapi en la comunidadta wayraguma lluchita ushanakpanchik katipanchik ñukanchikpa willachiwkunawan kay mama llaktapi Ecuador mama llaktapi ña yachapanchik astaka mashikunami ña shaguta tuksirispa kapashka kay COVID manda nachu añaw llawtu nipanchu milla yungu chasnallata riksiripan pero chasnallata kay gulpi ñukanchikpa inmunidadta charingapa 80% de la población misinana kapan nipan kay Ecuador mama llaktapi pero chasnallata suk yachaga mashikunapas nipan chasnagupas kay llaktagupi kaspa suk llaktagunapi mana kaspaka kay unguikunaka na harkaringachu rikupasunchi. De población inmunizada y con eso se acerca al 85% requerido para una posible inmunidad. Pero ¿es esto viable en el país? Lo más probable es que no se llegue a esto por montones de factores, incluyendo que muchos países en vías de desarrollo no llegan ni siquiera al 2% de vacunación. Especialistas indican que inclusive llegando a esa meta, los riesgos seguirán latentes. Depende obviamente del porcentaje de la gente que se ha vacunado. Muchos estudios dicen que esto tiene que ser a más del 90%.
los vacunados también transmiten igual que los no vacunados. Es decir, la variante Delta vino a de optimismo que teníamos. Aseguran que la situación epidemiológica también depende de quienes llegan desde otras naciones. Por eso preocupa lo que ocurre en países vecinos. Pero aquí, obviamente, las fronteras terrestres existen muchos pasos irregulares, entonces eso no va a evitar que no entre el virus, para ser sincero. No creo que han funcionado bien estas restricciones, sino más bien han fomentado lo que es el tránsito ilegal de personas, y más bien es mucho más difícil controlarlas si no entran por las fronteras regulares. Por ejemplo, Colombia tiene un 31% de población inmunizada. En el sur, Perú alcanza un 27%, mientras que Venezuela apenas llega a un 15% de habitantes inmunizados. Ambos especialistas recomiendan que se ejecute un estudio en el país para determinar cuándo y a quiénes se debería aplicar una tercera dosis. 6 de la mañana con 28 minutos y en Calderón 3 barrios se unen para clamar por seguridad. También denuncian la falta de agua. Ya venimos en poco. Chasnami rikunahu parkanchi, villachinahu parkanchi, ñukanchipa llaqtakunapi ña 80% gulpi llata tuksirisqa kapan, pero chasna llata chayllaqa na kapanchu nipan, gulpi mama llaqtakunapimi chasna ukunata porcentaje kapan nipan, ama unguikuna chasna guma viñarichun. Katipanchi ñakuti shuk villawikunawan, hatun urku nipanchi urkukuna tugyapashka shuk llaqtakunapi, kay España mama llaqtakunapi, que erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de Palmas. Gracias a las autoridades no se han registrado ningún herido. Kati pasun chimashiukuna. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti.
El doctor José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución. Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Ñakutin ñukanchipa villachiukunawan ñakutin kaymanta mama llakta kay Brasilman rigripanchi chaypipas asa llakiukuna uyarin ñukanchik runa purakunachata paykunapas asaguta fiñarispa makanajushpa kapan kay allpaukunamanta rikupasunchi. Mas é que na nossa perspectiva é que a Suprema Corte irá julgar favorável aos povos indígenas, respeitando assim, né, o nosso texto constitucional. Predominante nesta Corte e na reflexão jurídica no país. Os acontecimentos para ficar mais preocupado ainda, mais abalado ainda, com o povo rural está na entrada. Corpus fala, demarcar a terra indígena é demarcar e garantir a vida da própria humanidade. Nós somos 5% da população do mundo, mas nós protegemos em torno de 83% da biodiversidade. Demarcar território é garantir a respiração do planeta.
Chasnami rikunakparkanchik Brasil pipas alpa uknamanda fiñarispa kapan chay uknamandami chasna uknapas pueblos originarios nispa kay frente gopi kaparka kay Tribunal Supremo Federalpi chay kunapimi asauta puñuspapis yalinajun alpa kunamanda kamangapa katipanchi ñakutin shuk villachiwan kaypimi ñakutin nachu yachapanchi Estados Unidos ñakutin shuk mashikunami chayman chayangapa munan chasnallata Texas mama llaktamanta villachin kay yapata llakikunama yalinajun nipan kay Texas kunapi yapata policiakunapas detenishpa kapan katipasunchi rikuspa. Patrulla fronteriza detuvo a esta joven pareja de esposos ecuatorianos que acababan de saltar el muro cerca de El Paso, Texas. 15 minutos después, capturaron a estas dos mujeres, también ecuatorianas. Porque en lo que llevamos haciendo nuestra entrevista aquí ahora, hemos encontrado 19 migrantes en esta área nada más cerca de nosotros y 10 de ellos son de Ecuador. Esta es solo una muestra de la ola masiva de migrantes ecuatorianos que están llegando a la frontera. Si multiplicamos estas 72,000 personas por $15,000 que cuesta el viaje, estamos hablando que superan los $1,000 millones que van a parar a manos de los traficantes y de los coyoteros. Delia Guamaní casi muere en el intento. Asegura que los polleros la obligaron a trepar el muro y después la empujaron porque a ella le dio miedo bajar. Tengo mis dos pies y mi cadera, hasta ahora ya me hacen 5 operaciones. Pagó $10,000 hasta la frontera y debía pagar 5,000 más cuando cruzara. Ahora no sabe si podrá volver a trabajar. Me arrepiento de haber venido porque ahora ya me voy enferma. Además, en el sector de El Paso han encontrado a más de 1,000 niños ecuatorianos no acompañados este año, entre ellos las hermanitas de 3 y 5 años, a quienes 2 coyotes dejaron caer desde el muro. Las niñas tuvieron muchísima suerte de que los agentes las encontraron en cuestión de minutos, porque otros 31 ecuatorianos han muerto este año intentando llegar a Estados Unidos. Entre ellos, este adolescente de 15 años quien murió en junio y más recientemente esta joven madre de 21 años. También 15 ecuatorianos están desaparecidos en toda la frontera. Todos buscaban mejores oportunidades y desaparecieron sin dejar rastro. En El Paso, Texas, María Eugenia Payán, Univisión. Chasnami llaki ukuna rikurin chasnata ñukanchipa kay mama llaktagupi Ecuadorpillata ima utapas rikuna kapanchi ama chasna llaki ukunapi urma hungapa nachu katipanchi ñakutin ñukanchipa kumbawukna paykunami kay Cantón Parroquia Cristóbal Colón Cantón Montúfarmanda karchi pustukumanda paykunaka wayrama apamunajpanchi kay llaktapi en la comunidad katipanchi. Exacto, así mismo en la parroquia de Cristóbal Colón de la provincia del Carchi. Estamos ya con Stalin Camargo, sabedor, palabra y memoria de la nación ancestral Pasto. Como siempre saludamos a Stalin y también agradecerles por habernos recibido, abierto las puertas de Cristóbal Colón. Bien a todos, allá a los hermanos hacia el sur, en Otavalo, en donde nos escuchen este saludo fraterno. Y para empezar a hablar de una minga de pensamientos, que es la palabra y la memoria de nuestros pueblos, esta que nos une desde el corazón y desde la palabra, desde nuestros sapos, desde nuestros ríos y todo aquello que nos rodea. Estamos en este gran territorio del pueblo de los Cuastos, este territorio que recupera la memoria, que está recuperando la palabra para construir la nueva historia, esa que se han olvidado, esa de aquellos que creen que en estos territorios no habemos y no tenemos esa palabra. Tenemos nuestros símbolos y esencialmente la palabra para construir, para dar ese paso que necesitamos para entendernos en esta gran línea de pensamiento. Bienvenidos. Muchas gracias, Stalin, y para entender, para visibilizar esa memoria también que encierran los pastos. ¿Cómo se originó? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son los pastos? ¿Quiénes seremos? Yo quiero empezar con algo fantástico de un hombre maravilloso y latinoamericano que nos dejó un legado histórico y que lo va a decir todo. Y lo voy a leer del pueblo Pasto, de Eduardo Galeano. Y él decía lo siguiente: los espejos están llenos de gente. Los invisibles nos ven.
Los olvidados nos recuerdan. Cuando nos vamos, los vemos. Cuando nos vamos, se van. Esa es parte de la historia de todos los pueblos originarios de Latinoamérica y del mundo. Y esa es parte de nuestra historia. Con estas palabras, nosotros expresamos ese sentido. Aquí estamos, aquí somos. Tenemos 10.000 años de historia que no ha sido contada, que está olvidada. Somos un pueblo y un territorio que nace de la esencia misma de la tierra. Tenemos los mitos, pero el mito entendido como parte de nuestra realidad histórica. No solo somos un pueblo que construyó cerámica, porque lo hemos hecho. Todos los museos en Quito, en Colombia, en Alemania, están llenos de las manos de nuestros pueblos que construyeron los platos sagrados. Sí, pero se han olvidado de algo, de la historia nuestra, de nuestras jefas. Nadie conoce que en este gran territorio de los dos lados del río, refiriéndome a los pueblos que están ubicados en la Perdiz Blanca y nosotros en la Perdiz Negra, en el Huangas y el Chispas como mito de origen. Pero Stalin, antes para entendernos ese mito que estás contando, cuéntanos un poquito qué es lo que pasó, quiénes crearon o quiénes imaginaron esos dos territorios imaginarios reales. Imaginarios reales, y por eso es que para nosotros nuestros taitas sabedores, los que están de los dos lados, los que tienen el conocimiento más allá, que son la gente nuestra, nos dan la comunicación oral, que ha ido llegando de generación y hace cientos de años, aún después de la conquista, no pudieron quitarnos ese legado, porque está dentro de cada uno de nosotros, al interior, en nuestros genes. Pero te voy a explicar algo maravilloso. Hay dos mitos históricos, el Huangas y el Chispas, como formadores del gran territorio ancestral. ¿Quiénes son? Dos brujos poderosos. El uno que llegó del suroriente, el otro del noroccidente, y que se encontraron en este gran territorio, descendiendo y subiendo cordilleras. Se encontraron, discutieron, pelearon, pero al final se unieron y formaron este gran territorio y una lengua común, que por cierto, no es el inga, no es el quechua, no es el quichua, ¿ya? No es el quillachí. Lastimosamente nos quedaron ciertas palabras, porque la conquista fue tan terrible y este fue uno de los territorios primeros en los que se desapareció un lingüicidio. Ese es el primer etnocidio de la lengua. Nos quedaron casi nada, como Pisán, tierra de agua, como Atal, piedra primera en nuestra lengua pasquí, como nuestros apellidos. Ahí está nuestra historia y la esencia que vive en nuestros sectores, en nuestra gente. La segunda, que es maravillosa, la que habla de la espiritualidad, de lo de arriba y lo de abajo. Las dos brujas poderosas, la Perdiz Blanca y la Perdiz Negra, que danzaron el universo, que siguieron en lo fantástico de nuestra galaxia, a ese ritmo, pero eran poderosas. Y la una tenía un conocimiento inmenso, la Perdiz Negra y la Perdiz Blanca. ¿Qué resuelven? Resuelven danzar el universo y botar una pluma para que ésta caiga y en esa danza llegue a un punto en la Tierra. ¿Sí? Y donde llegue ahí se iba a crear la nación paz. Y en ese danzar del cosmos, de la vida, de lo espiritual, del hombre y de la mujer que lleva dentro, cae en Colimba, el gran cerro de Colimba, que está al otro lado del río, muy cerca de él. Y en ese instante aparece la narración histórica de los pasos. Pero falta algo, cuidado. Algo le dio? Y resolvieron que al finalizar la danza, debían mirar hacia el suroriente, al suroriente y hacia el sur, al noroccidente. Y toda la magia que ellas tenían se iría a esos territorios. La Perdiz Negra miró hacia el suroriente, lo que es hoy la provincia del Carchi y nuestros territorios. ¿Qué tenía? La vegetación, las flores, la vida, el agua. La Perdiz Blanca miró hacia el noroccidente. ¿Y qué hay allá?
allá tenemos la minería, el oro, los diamantes. Dicen nuestros mayores que qué pena que Luis Blanca hubiese mirado al noroccidente colombiano, porque ahí está el territorio, está el oro, está el petróleo, pero está la muerte por las grandes empresas y el paramilitarismo. Miren cómo se conjuga esa historia y la verdad, la realidad que están viviendo aquí en la nación ancestral Pasto. ¿Qué idioma, qué lengua original hablaban? Históricamente se habla de que originaria. La palabra originaria es el cuastú, posiblemente que estaba viniendo de lo que era entre los mayanquer, pueblos que tenían otras lenguas. Cuidado, que estamos tan cerca, nosotros de otro pueblo maravilloso que es el pueblo Aguá. ¿Sí? Pero el pueblo Aguá tiene su lengua. Nosotros, el problema nuestro radica en que en la conquista, ¿no es cierto? Tanto los cacicazgos y otros se desaparecieron. Solo nos quedaron nombres y apellidos. Mayasquer, ojo. Por eso decía rato, Atal, piedra primera en lengua pastú. Huastú, piedra primera. ¿Sí? Mayasquer, sitio de llegada. De ahí que nuestro origen, ojo, yo más llamaría a los arqueólogos, a los investigadores, mirar un poquito más allá. De pronto conversábamos tras cámaras con el Stalin y decía que por aquí pudieron haber pasado los mayas, ¿no? Pudieron venir. Hay una piedra en la zona de Nariño que relata la llegada de unos hombres y mujeres que llegaron por el noroccidente y descendieron. Y está allí, que se encontraron con estos hombres y mujeres del suroriente, que atravesaron estas cordilleras. Con conocimientos, sabidurías, todo esto, el día de mañana vamos a vivirlo también aquí en el Puya Raimi Stalin. Claro, para nosotros se llama la fiesta de la luna, la fiesta del agua, la fiesta de la mujer. Y en el Congreso del Pueblo Pasto se decidió eso, que ese era un día donde es la mujer la que nuestra relación. Para nosotros es eso. Es decir, somos un pueblo que, ojo, la mujer es la parte esencial y fundamental. Los platos sagrados nos dicen que alrededor del solpasto están el hombre, la mujer y el niño. Nunca hemos estado separados. Somos pueblos complementarios. Y gobernadoras, cacicas de los pueblos pastos. Y a propósito, con una de ellas, enseguida vamos a conversar con Aura Hernández, representante del grupo Chagreras, quienes constituyen las parcelas ecológicas. Muchas gracias, Stalin Camargo, sabedor de la palabra y memoria. Aura Hernández, así es, Aura Hernández, quien es representante del grupo Las Chagreras. Muchas gracias, Aura. Nos estaba esperando aquí, pero como es de su territorio, dueña de aquí, de Cristóbal Colón, está bien, ¿no? Tranquila, Aura. Buenas tardes, bienvenida. No, bienvenida. Gracias por darnos la bienvenida. Pero a través de APAC TV le están mirando en el mundo y aquí en Ecuador también. Buenas tardes, compañeras. Yo soy una representante de un grupo que somos organizados, somos las Chagreras. Nosotros somos unas mujeres emprendedoras. Pero nuestros productos son sumamente orgánicos. Hemos hecho esta lucha y este emprendimiento al orgánico, recordando a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, que lo sembraban todo orgánicamente, para tener unos productos sanos, por evitar muchas enfermedades. A nivel nacional se sabe que mucha gente muere, pero ¿por qué no investigar de dónde viene el cáncer? Puede ser de los productos que tal vez los cultivan con fungicidas, pero nuestros productos los estamos rescatando y sembrando orgánicamente. Son productos sanos y buenos. Nosotros hemos hecho una lucha muy dura para conseguir esto. Las mujeres somos mujeres que emprendemos y no descansamos hasta lograr lo que nos proponemos. Ahora, de pronto estuvieron utilizando en las grandes parcelas, las grandes fincas, agroquímicos para cultivar la papa que es aquí
territorio y se distribuye a nivel internacional también. La verdad es que nosotros somos mujeres de recursos bajos. Tenemos únicamente unas parcelas o unas cuadritas, se podría decir, para sembrar. Nosotros en cantidad no lo hemos sembrado. Nosotros lo que lo hacemos, nuestros productos, pero sí es orgánicamente. Hacemos los violes, hacemos los abonos debido a los desechos de lo que sale de cocina o de los animalitos, de todo hemos recogido y hemos sembrado nuestros productos. Desconozco tal vez en la cultivación de papa, porque nosotros somos alejadas de eso. Si lo sembramos una papa, son las papas nosotros nativas, por ejemplo, la rosada, la yema, la ratona. O sea, son papas que nosotros sí las podemos cultivar orgánicamente. Esas son papas nativas, originarias de aquí. Sí, por eso se nos dan estas papas orgánicamente. Sembraban nuestros padres antiguamente y tenían unos buenos resultados. Y nosotros estamos rescatando eso para evitar las enfermedades que se oye y se ve, que muere mucha gente. Tal vez será por esto, pero nosotros en nuestro sector estamos con esta lucha de hacer orgánicamente sea un producto sano para ver de que los niños, o sea, ya no tengan esas enfermedades, ya no tengan esos problemas. También nosotros en nuestra organización es una feria que la hemos nombrado solidaria. Estamos ubicados en la Plaza Amazonas del San Gabriel. Se llama Feria Solidaria porque nosotros lo compartimos con personas vulnerables y con las de la tercera edad. ¿Cómo es este compartir? ¿Qué hacen? Cuando cultivan, llevan a organizaciones. Llegan al mercado, ya nos conocen por nuestro rótulo que nosotros le pusimos Feria Solidaria. Han llegado personas y les vimos que llegan personas que se las ve de verasmente que tienen una necesidad. Entonces nosotros lo compartimos, únicamente les decimos qué desean, qué quieren, cojan. Porque nosotros les vimos que son unas personas que les vemos que andan en las calles, tal vez pidiendo una limosna y por qué no darles nosotros lo que nosotros producimos. También hacemos esto del trueque y les hemos dicho a las personas, si ustedes tienen algo, compartan con nosotros y nosotros les damos lo que nosotros producimos. ¿Ha habido respuesta de las otras personas para este trueque? Sí, sí hemos tenido bastantes resultados, especialmente en la Semana Santa, que nosotros aquí la festejamos. Entonces llegan y con lo que ellas llevan y nosotros decimos cojan lo que ustedes desean. También hemos ido a sectores que nos han invitado a hacer también estos trueques. Estamos así dispuestos a ir a donde nos inviten, hemos compartido, hemos ido y también tenemos ahí en nuestra feria, también hacemos nuestras comidas nativas. Por ejemplo, la jaucha de nabos, que es una planta que se le da, o sea, cría nomás sin no llevarle un cultivo, sino sale de nuestra tierra mismo, se llama nabo. Lo hacemos con papa, también hacemos los mataburros, que se los hace de el maíz, pelándolo y luego hacemos el mataburro, le llamamos nosotros. También hacemos tostado, pero en el tiesto, aceite, tostado que dicen el tostado yanga. Tostado yanga, el tostado, lo hacemos los abejones. También saben decir el abejón o las habas tostadas en los tiestos. O sea, sí hemos tenido bastantes resultados, bastantes acogida de estos productos. Y hemos obtenido un dinerito para ayudar a nuestra familia adicional, porque en el tiempo que estamos ahora sí nos hace falta y sí lo hemos tenido resultados. Sí, qué bueno. ¿Cuántas mujeres integran esta agrupación de las chagreras? Este grupo, alrededor de unas 40 mujeres, somos luchadoras y emprendedoras, no vimos el sol, ni el agua, ni el polvo, ni el lodo. Siempre estamos ahí luchando y luchando. Sí, de todo le hacemos nosotros. No esperamos a que nos ayuden, sino nosotros mismos somos
las que hacemos toda la labor que hay que hacer en esos huertos. Las gobernadoras, las cacicas. Y nos vamos hasta por acácito. Aquí mismo nos vamos. Muchas gracias a doña Aura es emprendedora y si usted, seguidor de APAC TV, viene acá al Carchi, le pueden encontrar como Feria Solidaria. Baratitos los productos. Precios de lo, o sea, nos pidan. Si nosotros nos dicen denos unos 10 centavos, nosotros les damos. Nosotros no ponemos el precio, esto vale o esto cuesta. Nosotros vemos a la economía del cliente y si él nos lo que nos solicita. ¿Qué días nomás salen y de horas el horario? Solo son, aquí es la feria los sábados. Entonces salimos los sábados desde las 5 de la mañana hasta la hora que terminemos nuestros productos que llevamos. Muchas gracias nuevamente a la representante de las chagreras, nuevamente acá con uno de los líderes comunitarios. Para conocer el día de mañana tenemos un evento, porque ya nos incluimos, somos también invitados. ¿De qué se trata este evento? Sí, por supuesto, cordialmente invitados a todos ustedes y a los que nos miran a través de APAC TV. Mañana tenemos el evento del Colla Raimi, que es un evento tradicional que se lo viene desarrollando año tras año aquí en el Cantón Montúpar, en el pueblo Pasto. Esto en homenaje también a las festividades del cantón, porque estamos en fiestas del Cantón Montúpar. Entonces, dentro del programa de fiestas, este evento lo organiza el Consejo de Comunas, siempre en homenaje al Cantón Montúpar. Y obviamente ahí están invitados todos las autoridades que nos acompañan desde el lado de Colombia, que decimos el otro lado del río. Tendremos presencia de ellos, también presencia de acá del sector ecuatoriano, de todas las autoridades en este ámbito, en el ámbito cultural. ¿En dónde va a ser y a qué hora? Las fotografías, tenemos en estudio unas fotografías del pueblo Pasto. A ver si ponemos en pantalla, gracias. ¿En dónde va a ser y a qué hora este evento? El evento está programado a partir de las 10 de la mañana en la comuna San Juan. Estamos prácticamente a unos 10 minutos de aquí, de este sitio exactamente. Allá tenemos un sitio natural, un entorno natural hermoso, donde tenemos unas 5 cascadas y va a ser al aire libre prácticamente con la apertura total por el tema de pandemia para evitar aglomeraciones, entonces lo hemos decidido hacer en el campo. Anteriormente, años anteriores, lo hemos realizado en la feria solidaria, en el local que tenemos, pero justo por este año, por tema de pandemia, lo estamos haciendo al aire libre en esta zona natural que es muy hermosa, muy turística para que lleguen y conozcan las bellezas que tiene este campo. Gracias, y nosotros estaremos el día de mañana ahí y en días posteriores estaremos también emitiendo, subiendo a APAC TV, medio de comunicación comunitario, esta información de el Colla Raimi. Así es, ¿no? Colla Raimi, sí, perfecto, Colla Raimi. ¿Cómo decía, Sania? Así es que tenemos la señal, si la conexión de internet es altamente buena, estaremos transmitiendo en vivo. Con esto concluimos, ¿no? Le invitamos a doña Aura, por favor acá Stalin, por favor a los dirigentes comunitarios para despedirnos de los seguidores de APAC TV. Estamos en la parroquia de Cristóbal Colón. Le va a entregar una revista a nuestra compañera. Gracias, Dervis, tranquilo, Dervis, ven nomás para acá. El Dervis está coordinando aquí, Dervis Coloma, muchas gracias. Va a hacer la entrega, decías. Sí, te voy a entregar a ti, a Samia y para nuestros hermanos. Aquí va toda nuestra memoria del primer congreso del pueblo de la gran nación Pasto, con la presencia de Rigoberta. Aquí está todo nuestro proceso. Así es que tengan esos saludos fraternos, ¿no? Y esta es la minga del pueblo Pasto. Están para mañana a minguear por la vida, a minguear por todos, por Gracias. Muchas gracias también, nos llevamos. Esta es la transferencia de conocimientos desde la nación ancestral de los Pastos, así clarito, del pueblo de Tusa. Nos vamos, hasta el día de mañana. Yupay chapanchi, tukuy riku ugnata, chaypi llata kumba ugnata, shupushak mashi ugnatapas, chaypi rimaspa kaparka, chasnallata convidaspasakipan, kaya punjagumi, Colla Raimi intigut, Colla Raimi kukuna chaykunapi yagripan, convidaspasakipanchi. Nos olvidábamos una pequeña lecturita que teníamos que dar en cuanto a lo que es la nota de migración.
El 24 de septiembre a las 14 horas de Ecuador tendrá lugar el foro virtual Análisis de la nueva ola migratoria de ecuatorianos hacia los Estados Unidos y México, organizado por la Asamblea Nacional del Ecuador por el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, en donde será exponente nuestra compañera Toa Maldonado Ruiz, miembro fundador de APAC y experta en movilidad humana. Usted podrá ver todas estas reuniones a través de las salas de Zoom, tanto de la Asamblea Nacional como en el Facebook. Con esto culminamos, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, quienes son el auténtico Yamor Doña Cabrera e hija, que está ubicado en las Esteves Mora y Sucre Otavalo, unas ricas y exquisitas fritadas, también la chicha de los dioses. También agradecemos a Helados La Colón en su nuevo local en el segundo piso, edificio Sisa, Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. También agradecemos a Pinturas Gama y Color, el color de tus sueños. Su primer local lo encuentra en la calle Morales y Atahualpa, Otavalo. El segundo local, valga la redundancia, Sucre y 10 de agosto, Cotacachi. También agradecemos a Fisio Vida, que está ubicado en la calle Atahualpa, Manuel Andrade, junto al Consejo de la Judicatura. Payukunamanda, michasangunatapas, apamushpa, kapanchi. Y pipas, chasnayata, munaspa y mautapsi, yanapak, pipidio kunatay, masinacho munapika, kaipi productora apaps, yanapangajami, kayapangichi, shuk punjakaman.